Y el shock séptico, como ustedes están viendo, es un subconjunto de la sepsis asociada a una mortalidad del 40 al 50% que puede identificarse por el uso de la terapia vasopresora y la presencia elevada de niveles de lactato. Por eso produce una gran acidosis. A pesar de una adecuada reanimación con líquido, es bien difícil revertir la acidosis. Las manifestaciones clínicas del shock séptico es hiperventilación leve, fiebre, la piel caliente y eritematosa con un llenado capilar normal, cambios abruptos en la personalidad y en la conducta, porque los pacientes tienen problemas en el sensor. El shock distributivo, el shock séptico, está asociado a esto que alguna vez ya habíamos visto, ¿no? El SIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. No se olviden, alguna vez ya vimos en la primera parte. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Es un síndrome clínico que se caracteriza por una respuesta inflamatoria intensa, generalmente inducida por una agresión corporal importante, que puede ser infecciosa o no infecciosa. Ejemplos de afecciones no infecciosas que pueden complicarse con SIRS son, por ejemplo, la pancreatitis, las quemaduras, la hipoperfusión causada por traumatismos, los traumatismos contusos, por ejemplo, por aplastamiento, las embolias, en fin. ¿Okay? Entonces, los SIRS pueden ser sépticos y no sépticos, ¿no? El shock neurogénico es parte del shock distributivo. Es un estado de desequilibrio entre la regulación simpática y parasimpática de la acción cardíaca y del músculo liso vascular. Los signos dominantes son una vasodilatación profunda con hipovolemia relativa, mientras que el volumen sanguíneo permanece inalterado, al menos inicialmente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del shock neurogénico? La hipotensión, la bradicardia, la piel caliente y moteada, la hipoxia. Y el tercer shock que pertenece al shock distributivo es el anafiláctico. Se caracteriza por una vasodilatación masiva mediada por histamina y una mala distribución con desplazamiento del líquido del espacio intravascular al extravascular, al intersticio. Las manifestaciones clínicas del shock anafiláctico: dolor tipo cólico abdominal, sensación de ardor y calor en la piel, disnea, prurito y tos. ¿Sí? Y hay otro shock también que podría pertenecer al shock distributivo, que se llama el shock endócrino. La crisis adisoniana, insuficiencia suprarrenal por déficit de cortisol, de mineralocorticoides. Y el mixedema pueden asociarse a hipotensión y estados de shock. En estados de deficiencia de mineralocorticoides puede producirse vasodilatación por alteración del tono vascular e hipovolemia mediada por deficiencia de aldosterona. Claro, porque ustedes saben que la glándula suprarrenal produce aldosterona, produce cortisol, produce testosterona, pero el problema y produce adrenalina y noradrenalina más. Entonces, un shock endocrino puede ser por una insuficiencia de la glándula suprarrenal. Entonces, miren ustedes el shock distributivo. Puede ser séptico, neurogénico, anafiláctico y finalmente endocrino. ¿Ya? El shock distributivo se clasifica así ahora. El shock cardiogénico. El shock cardiogénico se debe a causas intracardíacas de fallo de la bomba cardíaca que provocan una reducción del gasto cardíaco.
cardiomiopatías. El infarto del miocardio es el más representativo de este shock, que afecta a más del 40% del miocardio ventricular izquierdo. Infarto de miocardio de cualquier tamaño si se acompaña de isquemia extensa grave debido a la arteriopatía coronaria multivasa. Claro, imagínense que se infarte la coronaria izquierda o la descendente anterior de la coronaria izquierda, que irriga toda la parte anterior del ventrículo izquierdo hasta la punta y la pared lateral del corazón. Ese es un infarto masivo y ese puede producir un shock cardiogénico. El shock cardiogénico también puede ser por fallas mecánicas propias del corazón, insuficiencia valvular aórtica o mitral grave y los defectos valvulares agudos debido a la ruptura de un músculo papilar o de las cuerdas tendinosas, o la disección retrógrada de la aorta ascendente en el anillo valvular aórtico o un absceso del anillo aórtico. Y arritmias, tanto las arritmias auriculares y ventriculares como las bradiarritmias o las taquiarritmias pueden producir shock cardiogénico. ¿Okay? Las bradiarritmias pueden inducir a hipotensión, contribuyendo a menudo a estados de shock. Entonces, en el shock cardiogénico hay una falla de la bomba. Lo más probable es el infarto, pero ustedes están viendo que también puede haber fallas en las válvulas, y eso es importante. Y las arritmias, imagínense una fibrilación ventricular. Eso va a producir un shock, ¿no es cierto? Las manifestaciones clínicas del shock cardiogénico: taquicardia, piel fría y llenado capilar mayor a 3 segundos, hipotensión, oliguria, disnea, hiperhidrosis, taquibria, dolor irradiado a hombro, ambos brazos, espalda, a la mandíbula, piel fría. ¿Sí? Ese es sobre todo en el infarto. El shock hipovolémico es la tercera clase de shock. Se debe a la reducción del volumen intravascular, es decir, reducción de la precarga que a su vez reduce el gasto cardíaco. La precarga es la cantidad de sangre que debe llegar al ventrículo izquierdo. Al ventrículo izquierdo tiene que llegar una cantidad de sangre exacta. ¿Okay? Aproximadamente es entre 100 a 120 ml que debe llegar al ventrículo izquierdo. Esa es la precarga. Cuando el ventrículo izquierdo se llena, precarga. Y cuando el ventrículo izquierdo va a bombear toda la sangre que le ha llegado, poscarga. ¿Okay? Pero toda la sangre que le ha llegado al ventrículo no se dispara. Siempre queda un poquito de sangre excedente en el ventrículo. Bueno, entonces se debe a la reducción del volumen intravascular, es decir, la reducción de la precarga, que a su vez reduce el gasto cardíaco. Claro, una de las causas más importantes es el shock hemorrágico, ¿no? Que ustedes imaginan por diferentes causas que puede haber un shock hemorrágico. Traumatismos penetrantes, heridas de bala, de armas de fuego, de armas blancas, hemorragias gastrointestinales, hemorragias varicosas en las varices abdominales por cirrosis, por ejemplo, una perforación o una úlcera péptica sangrante, divertículos en el intestino, en fin, una serie de causas hemorrágicas que nos pueden producir shock. No hemorrágicos, pérdidas gastrointestinales, por ejemplo, diarreas, vómitos, drenajes postquirúrgicos, pérdidas cutáneas, por ejemplo, insolación, quemaduras, afecciones dermatológicas graves,
incluido el síndrome de Stevens-Johnson. ¿Sí? El síndrome de Stevens-Johnson es un síndrome que se produce por una alergia a algún medicamento. El cuerpo se llena de ampollas, ampollas grandes, y dentro de las ampollas hay líquido intersticial que se escapa a esas ampollas. Imagínense un cuerpo lleno de ampollas. Una vez vi un síndrome de Stevens-Johnson que me sorprendió, porque el pobre hombre le habían puesto había comido un pescado en mal estado y estaba lleno de ampollas. Parecía un globo de carnaval inflado así grandote, porque era una ampolla total. Y dentro había líquido, ¿no? O sea, le produjo un shock hipovolémico no hemorrágico. Ese es el síndrome de Stevens-Johnson. Nefropatías con pérdida de electrolitos, ¿no? Hipoaldosteronis. Las manifestaciones clínicas: hipotermia, piel fría y llenado capilar mayor a 3 segundos, sudoración fría, ansiedad, estado de confusión, palidez, cutánea mucosa, taquisfigma, ¿ya? Ahí ustedes ven una piel normal o una piel anémica, ¿no? El shock obstructivo es el menos frecuente, pero también hay. Se debe sobre todo a causas extracardíacas del fallo del bombeo cardíaco, y a menudo se asocia a un gasto ventricular derecho deficiente. Puede ser vascular pulmonar. En estos casos el ventrículo derecho falla porque es incapaz de generar presión suficiente para superar la elevada resistencia vascular pulmonar asociada a embolia pulmonar o a hipertensión pulmonar. ¿Ok? Entonces, la embolia pulmonar, la hipertensión pulmonar pueden producir shock obstructivo. El neumotórax a tensión puede producir shock obstructivo. El taponamiento cardíaco, taponamiento pericárdico sobre todo, puede producir shock obstructivo. Las pericarditis constrictivas pueden producir shock obstructivo. Las miocardiopatías restrictivas de la misma manera. El síndrome compartimental abdominal. Y a veces hay combinado como ustedes están. Es el shock menos frecuente, pero y de la misma manera, ¿no? Si ustedes tienen un taponamiento pericárdico, una pericarditis constrictiva, pues eso requiere tratamiento quirúrgico inmediato, ¿no? Y si hay una embolia, un tromboembolismo pulmonar, pues también requiere tratamiento médico inmediato. Esta es un mapa bonito. En el pre-shock, miren ustedes, disminuye la volemia, hay taquicardia, aumento del gasto cardíaco, disminución de la presión arterial, fallo de la bomba, hay disminución del gasto cardíaco, disminución de la actividad arterial, de la presión, aumenta la actividad simpático-adrenérgica, aumenta la contractilidad del corazón, aumenta el retorno venoso, se produce una vasoconstricción arteriovenosa. En el shock descompensado, mecanismos compensatorios insuficientes, hay una hipoperfusión tisular generalizada, hay hipoxia celular, hipoxia isquémica y acidosis. Y en el shock irreversible, autólisis celular, éstasis capilar, edema intersticial. Y ahí ya es irreversible, ¿no? Pero les voy a mandar esto para que lo tomen en cuenta. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos empíricos para el diagnóstico del shock? Palidez, frialdad y disminución de la debilidad.
Alteración del estado neurológico. Taquicardia, frecuencia mayor a 100. Taquibria, mayor a 22. Acidosis metabólica, ¿sí? Menor a 7.3. Diuresis, menor a 0.5 ml por kilogramo por hora. Hipotensión sostenida, ¿sí? Hipotensión sostenida. ¿Ya? En el examen físico vamos a tener que ver los signos vitales, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la saturación del oxígeno. En la piel y mucosas vamos a tener que buscar heridas, palidez mucocutánea, petequias, celulitis, sequedad, ictericia, cianosis, llenado capilar mayor a 3 segundos. En el cuello vamos a tener que ver la distensión yugular venosa, si hay un shock restrictivo, ¿no es cierto? Obstructivo, mejor dicho. En el tórax y los pulmones, taquipnea, secreciones pulmonares, ausencia de respiración, frote pleural. En el sistema cardiovascular, ruidos cardíacos arrítmicos, taquicardia, bradicardia, galope, frote pericárdico, pulso paradójico. El pulso paradójico es que tú escuchas un latido cardíaco y es diferente del pulso que tú le palpas en la periferia. En el abdomen, signos de trauma, distensión, ausencia de ruidos, hepatomegalia, esplenomegalia, masa pulsátil, que puede ser un aneurisma de aorta. En las extremidades, disparidad de intensidad de pulsos entre las extremidades superiores y también inferiores. En el examen rectal, descenso del tono, hematoquesia, melena, sangre oculta en eso. En el examen neurológico, agitación, confusión, delirio, nulilación, coma. Entonces, miren ustedes lo que tenemos que revisar en el verano. ¿Cuáles son los exámenes complementarios? Pues en el laboratorio, miren ustedes, hemograma, trastornos electrolitos, la elevación del lactato, el pH, la urea, la creatinina, la bilirrubina, la glicemia, la elevación de la troponina CKMB, la elevación de la mioglobina. Son pruebas de laboratorio que tenemos que pedir. Hemograma, hematocrito, hemoglobina, leucocitos, plaquetas, eso no sirve. En las pruebas de los estudios del aparato cardiocirculatorio, medición de la presión arterial, una electrocardiograma, una ecocardiografía. En las pruebas de imagen podemos pedir ecografía pulmonar, abdominal, venosa, radiografía de tórax y abdomen, TAC de abdomen y cráneo. En las gasometrías tenemos que pedir gasometría arterial y venosa. Todos estos exámenes complementarios son los que deberíamos hacer si estamos sospechando de Shunt. No se olviden del ABCDE, ¿no? ¿Saben el ABCDE, no? ¿Saben qué significa, no? ¿Qué es el A? Eso. El A viene de airway. ¿Qué es el B? El B viene de una palabra en inglés que se llama breathing. Es respiración. Ver si la vía respiratoria está expedita. El C viene de una palabra que se llama cardiocirculatorio, que pues es ver si hay una buena presión arterial, si el paciente no está hipotenso, etc., ¿no? Y si está así, hay que darle fluido. El D, ¿qué es? Pues voy a poner es déficit neurológico, ¿no? Que esto se lo mide a través de una escala que se llama la escala de Glasgow.
YLE es exposure. El paciente tiene que ser desvestido, ¿no? Si está con ropa, para poder examinarle correctamente. De ahí viene el ABCD, que es lo que ustedes tendrían que hacer en el tratamiento, ¿no? El A es ver si la vía es expedita, breathing es respiración, ver si el paciente está respirando, ver si el corazón y el sistema circulatorio pues no está fallando. Por eso es que en el manejo hay que colocar catéteres gruesos, ¿no es cierto? No hay que colocar catéteres chiquitos, agujitas mariposa, eso no se coloca, hay que colocar catéteres gruesos. El déficit neurológico se lo maneja a través de la escala de Glasgow y la exposure es desvestirlo al paciente, ¿no? Pero no enchutarlo, ¿no? Desvestir lo suficiente como para poder hacer un buen examen, pero tampoco enchutarlo, ¿no? Pues todo. Y algún manejo general es la posición del tren de Lembur, ustedes ya saben, mantener la vía respiratoria permeable, y ya saben ustedes ahí que los criterios de intubación, miren, si hay insuficiencia respiratoria, si la frecuencia respiratoria es mayor a 30, si hay un TEC cráneoencefálico, un traumatismo cráneoencefálico grave, si el Glasgow está en menos de 8 puntos, si la saturación está por debajo de 80, eso es importante, si hay acidosis respiratoria, incapacidad de mantener una oxigenación adecuada por medio de oxigenoterapia, hay que intubar, ¿ya? Hay que canalizar, hay que poner una vía periférica bastante importante. Hay que poner sonda vesical, eso es también importante, ¿no? En el tratamiento del shock anafiláctico hay que administrar adrenalina, 0,3 miligramos a 0,5 miligramos de adrenalina. O también puedes colocar hidrocortisona, 500 miligramos a 1 gramo cada 4 horas. ¿Ok? En el tratamiento del shock neurogénico, administrar soluciones cristaloides, se puede dar adrenalina también y se pueden dar inotrópicos como la dopamina, los beta receptores, los alfa receptores, la dopamina, ¿no? En el tratamiento del shock obstructivo, dependiendo del tipo de shock, habrá que dar pues noradrenalina, adrenalina, dobutamina. Si es un tromboembolismo pulmonar, hay que dar, ustedes saben, algo que pueda mejorar la formación del trombo, ¿es así? Y dependiendo si es un taponamiento cardíaco, hay que hacer pericardiocentesis. Si es una pericarditis constructiva, hay que hacer una pericardictomía. Si es un neumotórax, hay que hacer una toracotomía, etc. ¿Ya? Y en el tratamiento del shock cardiogénico, dependiendo del tipo de infarto, se puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero les voy a mandar esto para que ustedes más o menos vean las cosas que se pueden hacer. Es una síntesis del shock. El tratamiento del shock hipovolémico, pues hay que administrar líquidos, ¿no? Líquidos, electrolitos, y si falta sangre, ¿no? Bien, nada más. Les voy a mandar esto para que lo tengan, porque les voy a preguntar shock y shock.
¿quiénes van a dar?